Hola, ¿cómo están? Ya no sé en qué episodio vamos, pero ahora nos toca un episodio con invitado y nos está acompañando con nosotros Alejandro Rascón. Él estudió conmigo en la universidad, nomás él se dedicó más a la parte de producción. Él sí trabaja en lo que estudió. ¿Cómo? Pero bueno, él nos va a platicar un poquito desde su perspectiva como productor y educador de producción, qué es lo más importante de la acústica para él o cómo la vive él en la vida cotidiana. Bueno, ¿algo más si quieras agregar? Pues gracias por la introducción. Pues como dice, me dedico a producir artistas y educo en el área de producción musical, y sí puedo decir que el área de la acústica es algo que siempre ha sido una variable en lo que hago, o sea, siempre. Y siempre lo he tomado en cuenta, más que nada ya obviamente con la experiencia y el tiempo. Sí. Y lo que yo hago muchas veces es pues basarme mucho en varias referencias, porque en los lugares en los que yo suelo estar, unos no son muy óptimos y otros sí suelen ser más profesionales. Okay. O sea, pero me toca muy pocas veces estar en los lugares más óptimos. Siempre tiene que ser muy versátil el asunto, a veces, para agarrar tomas correctas. Y por ejemplo, ¿cómo resuelves esos problemas de acústica normalmente? Normalmente uso yo pues técnicas un poquito medio amateurs, austeras, podría decir. La verdad que incluso he buscado como cosas para encajonar un poco el micro en lugares muy reflectivos, pero solamente en el aspecto de grabaciones donde más se me ha complicado ha sido más esta variable acústica. En cuanto mezcla, por ejemplo, ahí sí no ha sido tanto variable porque uso varias referencias, pero sí la verdad veo cómo me afecta en cambiar de lugares y cómo, por ejemplo, canciones que sé cómo se escuchan o por mi perspectiva que tengo en otros lugares, siempre tengo que calarlas. Es como algo muy que hace gente que se dedica a mezclar música, por ejemplo, ¿no? Oye, ahorita avanzamos en eso, porque sí es importante como la parte de las referencias, porque también es un tema que nos han preguntado un chorro en la parte de mezcla de monitores, pero ahorita vamos hacia allá. Inicialmente, ¿estudiaste qué? Estudié producción musical en el TEC. En el TEC de Monterrey. Sí, en el TEC de Monterrey. Ok, en el TEC de Monterrey. ¿Y ahí viste algo de acústica? Sí, vi muy mínimo, muy por arriba, la verdad. Okay. Pero puso una introducción bastante decente, siento. Ok. ¿Le tocó con el ingeniero o ya no? ¿Con Tapada? No, con Tapada ya no va. Me tocó, sí, fíjate que sí, la me tocó. De la clase, ¿no? Sí, exacto. Ah, sí. Sí, me ha tocado. Fue como la parte más práctica. Yeah. Pero al final de cuentas yo creo que cuando nos enseñaron acústica nos las enseñaron muy como física, o sea, no como claro. para aplicarla. Sí, como te enseñan el sonido en la secu. Ándale, exacto. O sea, qué es el sonido y las tres y las cómo, tres etapas. Y cómo medirlo y sí, claro. O sea, de que ahí nos platicaron que había gente que solo se dedicaba a medir ruido en las industrias y cosas así, pero no sé, yo creo que la parte donde yo ya aprendí más fue en el tópico y luego ya saliéndome más y investigando yo. Claro. Cierto. Sí, y te lo pregunto porque básicamente es algo como primordial, ¿no? O sea, honestamente sentiría que es como la anatomía en la medicina, güey. Sí. Como que si voy a estudiar medicina, pues tengo que pasar por la anatomía, ¿no? Es como, sí. Claro. No sé, o sea, y fíjate que por como instrumentación. Creo que gracias a nosotros y que todas nuestras generaciones se fueron quejando un poco de esa clase de acústica, claro. Que como que no era suficiente, ¿sabes? No nos llenaba. Y ahorita, de hecho, yo estoy participando, de hecho, justo hoy estuve checando los proyectos de acústica de las clases de ahorita, de este año escolar. Sí. Y me doy cuenta que ya lo están haciendo más hacia la acústica arquitectónica, pero de estudios de grabación, nada más. O sea, claro. Porque es como lo importante. Pero está bien, o sea, es afín. No, sí, o sea, y de verdad te mandé, o sea, hay bastantes herramientas ya ahora en internet que ellos están usando, que pues se los hace más fácil y pudieron crear todo un proyecto grande de un estudio en un mes, por ejemplo. Obviamente les faltan sus detallitos y las cotizaciones estaban súper mal y ese tipo de cosas, pero al final de cuentas creo que ya están enseñando esto de tu cuarto acústico y por qué es. Pero pues poca gente se acaba dedicando a eso, ¿no? Pero está bien que un ingeniero en audio sepa de la acústica porque él está trabajando ahí. Claro, o sea, creo que son las bases. No, o sea, me refiero, sí, muy buenas bases, pero es introductorio, siento yo que si quieres de verdad como dedicarte tienes que entregarte a entregarle tiempo mucho a eso. Sí, claro.
Y, o sea, sí me agradó mucho lo que vi porque en el audio, por ejemplo, nos pasa mucho que al principio no reconocemos lo que aplicamos en procesos de audio. O sea, de que a veces se nos es difícil reconocer ciertas variables como, qué tanta saturación le agrega un sonido o así. Y siento que es algo que como que tu oído te vas dando cuenta con el tiempo. Eventualmente, creo yo que, aunque no te dediques a esto, creo que es algo que se te va a presentar. O sea, tanto yo veo, por ejemplo, totalmente en lugares adaptables, digamos, de un sistema de cine en tu casa que sea lo suficientemente envolvente y que lo puedas disfrutar, ¿no? O sea, digo, ahorita mucha, digamos, de gente puede irse, no, quiero un pantallón, digamos, me estoy desviando un poquito, pero estoy hablando como la experiencia de este rollo. Claro. Yo veo cómo con el tiempo la gente va a buscar como entender un poco más y con eso mejoran su situación. No nomás en el ambiente de estudio y yo hablo como en el de vivienda. O sea, ¿no? Bueno, o sea, de vivir como día a día. Claro. No sé. Sí, pero también se vive. O sea, definitivamente, digo, está... De alguna manera es como el tener esa idea o inicial de cómo podemos ir haciendo esto o el otro en cuanto a la acústica del espacio en donde nosotros queramos estar. Claro. Y como bien dices, ya sea una residencia o ya sea un estudio profesional, al final del día terminamos teniendo ciertas necesidades, empezando solo por confort, ¿no? Sí. Y por salud. O sea, ya inicialmente de ahí. Pero sí, o sea, definitivamente creo que estoy de acuerdo en que haya al menos una introducción, no que seas un profesionista de la acústica, ¿no? Porque al final del día lo que estás estudiando es producción musical. O sea, no estás estudiando acústica. Sí, claro. Pero si vas a estar en un entorno... Sí, mínimo que sepas qué es el tiempo de reverberación, qué son los modos, qué se puede presentar de riesgo en un estudio. Claro, porque al final del día, está la típica frase de que te mienten tus bocinas, ¿no? Sí, okay, entonces, claro. que realmente tus bocinas no te están mintiendo, te están mintiendo el cuarto. Claro. Entonces, sí es importante. Bueno, y ahí quiero ligarlo con la parte de lo que hablábamos de la mezcla, que justamente era eso, o sea... ¿Cómo vives tú esta parte acústica en cuanto a definir las referencias que necesitas para una mezcla final? Porque al final de cuentas vas como ajustando, ¿no? Claro, sí. O sea, terminas ajustando antes lo hacían, ya ves, con las Yamaha, las NS10, ¿no? De cono blanco. Sí. Y luego se iban a otro tipo de monitores, a lo mejor los monitores más grandes. Los mono y todo eso. Y luego se iban a los audífonos, ¿no? Claro. Y era como que para probar como esos tres. ¿Cómo vives tú esa parte? Fíjate que se me refleja mucho en el... Tengo, por ejemplo, acceso a 2 estudios. Uno en mi casa y otro donde doy clases. Y fíjate que, por ejemplo, en el que doy clases es pues muy opaco. O sea, está todo forrado, en tela y, no sé, algodón. No sé qué tenga. Pero sí siempre se me hizo muy opaco. Y lo que se refleja aquí, el detalle es que soy más creativo en mi casa porque no me gusta como me siento cuando estoy creando música, o sea, en el aspecto de crear. Creativamente no me gusta el estudio opaco, o sea, me hacía sentir como no creativo, la verdad me frenaba más, me sentí incómodo por alguna razón, y es un lugar donde trabajo que llego a calar mezclas, claro. de mis trabajos, y la verdad solamente ahí calaba el aspecto de los subarmónicos, y la verdad no debía hacerlo porque es un cuarto chico también, muy chico, claro. Pero bueno, lo que pasa es que uno sabe... Tienes que tener obviamente varias referencias por las condiciones que tenemos. A lo mejor hay unos que van a tener acceso a estudios profesionales que, wow, que nice, o sea, que bonito por ellos. Y hay otros no. Y yo creo que uno tiene que estar consciente para poder como trabajar con esto. De que claro. Sí llegar a las referencias como me mencionaste, de que audífonos y todo, pero sí me llegó a afectar en este aspecto creativo, en cómo me desenvolvía, la verdad. Y es que fíjate que ahí hay un tema que tiene que ver también... Más que bueno, ¿cómo te diré? Más que como se escucha el cuarto, sino con el efecto que te hace sentir al cuerpo. O sea, ya es okay. Ya es un tema médico. Interesante. O sea, porque ya estás recibiendo las frecuencias al cuerpo. Sí, pero además de que cuando tú absorbes todo el sonido, bueno, la mayoría del sonido, no estamos en una cámara anecoica obviamente, pero cuando absorbes la mayoría del sonido, terminas teniendo problemas de balance. Okay. ¿No? Sí. Entonces el oído pierde cierta estabilidad. Bueno, más bien el cuerpo, gracias al oído, porque ya no tienes esas referencias a las que tú estás acostumbrado. Claro. Entonces empiezas a tener una reacción como rara, ¿no? Órale. Eso es lo que te hace estar incómodo dentro de ese cuarto. Claro, ok. Por ejemplo, no me esperabas. Sí, ¿tú cómo podrías
comparar cómo te sentías mezclando en el estudio A o el estudio B del TEC, que son los dos estudios que hay en el piso de la producción musical para música, porque hay otro que es para video. Carísimo. Pero ¿cómo te sentías en sí a mezclar ahí y luego ir a mezclar, por ejemplo, al otro lugar? O sea, la diferencia en sí de tus oídos y cuando tú estabas como inspirado mezclando. Honestamente. Sí, quiero ese estudio en mi cuarto. Así es que es lo que te puedo decir. O sea, obviamente, y también creo que hay un aspecto psicológico en el lugar que estés también, ¿no? Pero bueno, sí, es otro tema. También se ve bonito el de estudio del Sí, pero la verdad nada como se sienta. Y más que nada como soy alguien que a mí me gusta, a lo mejor creo un beat y luego me monto arriba de mi beat y toco arriba de él. Eso sí me afecta bastante creativamente y me encantaría tener un cuarto, sí, totalmente, estoy de acuerdo en ese aspecto, pero creo que es algo que... Ese cuarto fue diseñado por Malvicino, ¿no? Sí. Sí, entonces sí. Debió haber sonado bien. Sí. La verdad sí está interesante. El ingeniero Taguada cuando nos los estaba enseñando solo decía los defectos. Y aquí, híjole, aquí se escucha este rechinido. Es que honestamente también tenía todo para poder criticar. Sí, la verdad, él se sintió porque el TEC no... Es experto en el tema, pues cómo no... Sí, claro, la verdad es que tenía como todas las cartas para poder criticar, pero sí... Sí era algo sentido, el ingeniero. Pero bueno, oye, y por otro lado, por ejemplo, en tu caso, ya hablamos de toda esta parte de creatividad, o sea, que realmente, para que se den cuenta de alguna manera, tenemos una afección, digamos, a la creatividad en un mal tratamiento acústico, que comprobado definitivamente en oficinas, por ejemplo, está súper comprobado que la productividad baja, ¿no? Cuando hay un mal tratamiento acústico, ¿no? Porque estás escuchando al compañero hablar y no te concentras, o porque se escucha el reverb demasiado fuerte o los aires acondicionados. Hay un factor muy interesante ahí, cómo la gente se ha acostumbrado a esos, o sea, recibir esos y no prestarle atención a esas cosas. No prestarle atención. Está interesante ese tema. El punto aquí es que estás forzando tu cuerpo a eso. No. No quiere decir... Pero igual lo estás procesando. Exacto. O sea, el hecho de decir de que, por ejemplo, te acostumbras, malamente pensamos de que, ya estoy bien. Y no, realmente tu cuerpo está luchando en contra de eso. Claro. Por ejemplo, hay un efecto que se llama el efecto cóctel. Ajá. Que al final es como si estuvieras en un cóctel haciendo una fiesta. No son drogas. No cóctel de drogas. Sino de que como si estuvieras en una fiesta de cóctel, ¿no? Y hay mucha gente hablando, pero cualquier persona se puede concentrar en la plática del que está enfrente, ¿sabes? O sea, si yo estoy hablando contigo, aunque haya un chorro de gente hablando alrededor de mí, yo te estoy prestando atención a ti y obligo a mi cerebro a bloquear los demás sonidos. Entonces, estoy haciendo que trabaje mucho más a que si estamos tú y yo en este cuarto platicando. Sí, y hay gente que se le hace muy fácil. Sí, no, me impresiona. Sí, que puede tener hasta 3 conversaciones así al mismo tiempo. Yo veía a mis hermanos que estudiar con música, era como que no puedo porque quiero cantar las canciones, ¿verdad? O sea, o me empiezo a concentrar en un sonidito de la canción y pierdo todo el hilo de lo pero sí, o sea, el mismo cuerpo también está luchando en contra de eso. Y creo, o sea, factor salud, como lo mencionas, creo que también, o sea, como personas, debemos, o sea, el humano debe aprender a ponerle atención, o sea, a practicar eso, pero no en el grado de que demasiadas cosas que te lleguen de que, digamos, de mucho ruido en un lugar, o sea, sí es como a poner atención. Imagínense que no tenemos esa habilidad de no sé, escuchar algo y estuviéramos siempre de que a algo. Sí. Hay un factor ahí interesante que me agradó que mencionaste, de que sí es cierto, de que no más estamos percibiendo y nos llega a desgastar, por así decirlo. Porque si estás poniendo a tu cerebro a trabajar para bloquear los demás ruidos, o sea, no prestarles tanta atención, porque al final de cuentas los vas a escuchar. Claro. Sí, es como lo que dicen del sueño, cuando tú estás dormido, el cerebro sigue, bueno, más bien el oído sigue escuchando todo, pero el cerebro decide ignorar ciertos sonidos para que tú puedas descansar. Sí. Eso no quiere decir que el cerebro esté dejando de funcionar, ¿sabes? Interesante. La alarma si la escuchas, o sea. ¿Por qué? Porque sale... A menos que estés bien crudo y así, ya. No, tú no. Después de las 10 alarmas. Pero creo que es un tema que no sé qué tanto, o sea,
se hable, se cotorrea y este rollo. Pues no, y es algo que también decimos que nuestro cerebro ya está hasta diseñado, por ejemplo, estar en la calle, ignorar el ruido del tráfico, ignorar el ruido de la señora gritando que vende cosas y tú estás concentrado en la plática que traes en el celular, y estás recibiendo la plática por el celular más todo el sonido del otro y esto lo bloqueas, o sea, solo estás literal concentrado en lo que está diciendo tu teléfono. Todo un tema. Y desde chiquitos, o sea, es que es algo que se hace raro platicar por el hecho de que a las personas que les tocó nacer en una ciudad o vivir en una ciudad, pocas veces sienten esta tranquilidad que puedes conseguir en una cabaña o lo que sea, ¿no? Sí. Que malamente vas a una cabaña y dices, ay, necesito el ruido. Y dices que no, y pones música o sea, descansa el oído, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces, dentro de toda esta área, o sea, en cuestión salud, por ejemplo, ¿te has puesto a pensar un poco en esa parte de cuántas horas al día pasas con música constante? Más que nada, no es porque me lo preguntes, pero sí, conforme más he estado pues creciendo, sí soy más responsable con ese tipo de pensamientos, porque, por ejemplo, antes mezclaba bien fuerte, así que le subía, pues no, para escuchar el beat y que me enfiestara, vaya, por así decir. Ahorita, la verdad, como me fui siendo consciente que mucho de las cualidades que quiero escuchar en una mezcla se escucha a nivel bajito, o sea, para darme cuenta que si la voz se escucha clara o lo suficientemente abierto, o si predomina mucho, o muchos medios de algo, lo que sea, o sea, ya lo juzgues a nivel bajo, así que eso es algo que a lo mejor al principio, iniciando, tú nomás quieres subirle, te gusta la música, quieres subirle. Al final de cuentas, o sea, si vas a trabajar de eso el resto de tu vida, pues tienes que cuidar los oídos, es tu herramienta, ¿no? O sea, no, y me acuerdo cuando iba a eventos de morro, que llegaba todo zumbado a mi casa, así como de que escuchabas el bien, y yo, wow, obviamente no dejé que sucediera mucho eso, pero exacto, ya pero después lo entendías, o sea, decías, si escuché música fuerte ayer porque tenías y hasta ahí me llegué a dar cuenta, usando ya de que había unos que se llamaban filtros acústicos, earbuds o algo así, y estos, la verdad los llegué a usar de repente en algunos eventos y sí sentía que llegaba de que con pila, con ganas de poder hacer otra cosa. Y sin esos, la verdad, y no, sigues bien cansado. Igual en el concierto, o sea, si te pones... Sí, está algo extraño, o sea, sí porque está, pero si sigues mucho escuchando todas las notas, o sea, no es como que se bloquee ciertas frecuencias o que de repente se escuchen más los agudos que los graves a como se debería de escuchar, sino todo se baja a plano. Y creo que, pues, no sé, si te gusta ser de los que está viendo al artista ahí justo enfrente, eres de las primeras personas en la fila de guerra así contra el ruido. Sí, definitivamente. Estar enfrente de la bocina. Sí, exacto. No, y hay veces que hay gente que le gusta ponerse en el subwoofer y vibrar. Tengo un conocido, un amigo que sí, algún evento, no sé, en Pal Norte, por así digamos, o algún evento, él sí se quedó al lado de la bocina mucho tiempo, creo que hasta como que un rato botado o algo así. Y sí le va a afectar en el oído, tinnitus, estuvo grave por esas exposiciones. Sí. Y la verdad se hace que lástima, o sea, que te llegue a pasar y tengas ya ese problema, pues por no ser consciente también. Y siento, quiero pensar que ahorita sí hay más como atención y a algo así, pero es que lástima perder algo así por no saber, ¿sabes? O sea, claro. Digo, esas son historias de eventos, ¿no? Sí, o sea, porque al final de cuentas, como hemos hablado también en otros episodios, no solo las personas que trabajan en las fábricas son las que se dañan el oído, o sea, todas las personas que trabajan en el Pal Norte, si no se están cuidando bien y están echando el cigarro ahí al lado de la bocina o sea, hasta ya no dejamos, o sea, por ejemplo, de verdad no les importa tanto su seguridad, que una vez me tocó en una Expoferia Guadalupe, que para colgar el rack, o sea, tenían que desmontar algo arriba y en vez de verdad poner un arnés, o sea, de que hacer todo el procedimiento para subir una persona, un güey aventó así la cuerda por arriba de un tubo en el techo y se fue subiendo él solo así, y ya cuando arregló todo se soltó y se fue para abajo y se estuvo como que agarrando y sí se pegó tantillo, pero se frenó con las manos. Pero sus manos estaban totalmente quemadas por el hecho de... Y si no les importa eso, o sea, imagínate su oído, ¿no? O sea, de que de verdad ni lo piensan, dicen, pues yo vivo en conciertos, o sea, de que es lo que es. Sí, pero la verdad es que sí es como pues
podría decirse un asesino silencioso porque no tenemos conciencia, ¿no? Pero que al final del día es muy ruidoso. No, y al final no es como que te vas a quedar sordo de un día al otro, al menos que es una explosión al lado de tu oreja, ¿no? Claro. Pero por este tipo de cosas es el asesino silencioso porque tú no te vas dando cuenta, o sea, el asesino de tu oído. Sí, exacto. Pero y si es silencioso por el hecho que no te vas dando cuenta hasta que ya llega un punto donde ya no hay vuelta atrás. Y ahora sí ya te quedaste sin. Y ese es el problema, que no hay tratamiento, ¿no? Exacto. Híjole, sí. Y no es lo mismo nacer sordo a tener toda una vida escuchando y de la nada dejar de escuchar. No, claro, o sea... Mismo los sordos desde que son chicos aprenden como habilidades para subsistir en el mundo, ¿no? Como el lenguaje de señas y ya se lo saben de memoria y cosas así. Claro. Sí, entonces, bueno, pues por otro lado también queríamos tratar un poco la parte del como lo hablábamos un poquito antes de que empezáramos, el hecho de que en algún capítulo lo hablamos, digo yo, que hablábamos decíamos, bueno, yo en algún momento tuve un estudio e hice producción, pero para cinematográfica, ¿no? Okay. En sonido. Nice. Entonces lo comparábamos un poco con la parte del 5.1. Okay. Y decíamos, oye, pues ¿sabes qué? Pues para yo poder mezclar 5.1, pues tengo que ir a una sala THX, no hay de otra, o DTS o lo que sea, ¿no? Sí, entonces, claro, pero para que tú puedas disminuir cierto costo, pues tú tienes tu 5.1 en tu estudio y vas acomodando y premezclando cosas. Te preparas para llegar. Te preparas para llegar allá. Claro. Entonces ya nomás llevas los stems y ya con los stems, pues el ingeniero de THX te dice, mueve esto, mueve el otro, y empezamos a mezclar y lo pasamos y el data to film y demás. Entonces, esa misma comparación la hacemos con la parte de la acústica. Es decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, inicialmente probablemente yo no tenga para un estudio de grabación, porque pues, realmente un estudio de grabación a nivel profesional tus condiciones te cuesta millones. Claro. Sí. O sea, literal. Las condiciones así son. Exacto, ¿no? Entiendo. Y por más que diga la gente, es que ya lo puedo hacer en mi casa, y es que definitivamente vas a necesitar ciertas armas que va a tener un estudio de grabación, ¿no? Dependiendo mucho también el género, pero sí hay muchas cosas que no puedes resolver en tu casa, o sea, definitivamente. Estoy de acuerdo, o sea, sí. En aspecto profesional hablando. En aspecto profesional. Sí, lo entiendo totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque, digo, hay estándares dentro de ciertas, tanto disqueras, por ejemplo, hablando del cine, Netflix te pide ciertos estándares de sonido que en tu casa no puedes lograr, o sea, necesitas un convertidor, un compresor especial, porque Netflix así te lo pide, ¿no? No, y hasta para mezclar en 5.1 el Pro Tools cuesta, o sea, es otra cosita de agregarle al Pro Tools. ¿Por qué? Porque, para que entiendan esto, es porque al final del día ellos terminan haciendo una conversión y una compresión para llevarlo a las distintas plataformas, ya sea háblese YouTube, háblese Spotify, y entonces tiene que sonar muy parecido, ¿no? Entonces, aunque estén con la compresión. Pero fíjate, lo considero muy importante ese detalle que dices en el aspecto de las cualidades de una sala certificada THX, por ejemplo. Si hay ciertas cualidades en el cuarto que tú no vas a poder simular en tu cuarto, claro. En tu cuarto. Pero fíjate, sí entiendo, por ejemplo, este término que llaman los loudness units, los LUFS, que es el estándar que se usa en el cine. Exacto. Y también en la música lo adoptó, vaya. Así es. Y está muy interesante que si hay un estándar que tú puedes llegar a cumplir, pero hay otro estándar profesional que a lo mejor no, que es tu cuarto y que se refleje como quieras. Y por ejemplo, para Spotify supongo que no te piden un estándar, pero tú lo quieres meter en cierto estándar porque ahí le meten una compresión ya, ¿no? Claro, sí, de hecho tienen sus... Que es la pelea de los... Del loudness de los... Exacto, claro. Entonces, de la masterización. Sí, a ver quién suena más. A ver quién está más alto. Sí, entonces... A ver quién te deja sordo. Sí. Pero, y justamente para eso existen ciertos estándares, ¿verdad? Pero, sí, entonces te digo, comparábamos eso en decir, bueno, pues yo puedo premezclar en mi home studio y llegar a un estudio ya sea de mixer o de master, pues a terminar mi trabajo, ¿no? Claro. O sea, de decir, oye, pues tal vez ahorita en este momento no le voy a meter a mi estudio, pero pues aquí con lo que tengo puedo trabajar perfectamente, pero termino en un estudio de grabación profesional en donde pues, me va a tomar, en lugar de tomarme 12 horas, me va a tomar 2, ¿no? 3 horas. Qué interesante, porque creo que esto, por ejemplo, yo que estoy metido en algo de educación, creo que también gente que no entiende va entendiendo obviamente cosas que, por ejemplo, obviamente al crear y tanto los estándares, mucha gente que no sabe el proceso a lo mejor dices, creas la canción, no sé, haces
arreglos, el mixing, el master, y no sabrá distinguir ninguno de esos. Yo creo que también, por ejemplo, como clientes en cualquier otro tema sucede mucho esto, que es como la desinformación. Y creo que, o sea, nuestra labor, yo creo que lo que nos dediquemos es como ir educando con gusto. O sea, creo que esa como cultura siempre como lleva a un mejor como estándar, por así decirlo. Justamente. De hecho, justamente es el propósito de todo este podcast, o sea, poder que la gente que tenga el interés pueda ver estos videos y no que se eduque, pero tenga un poco más de conocimiento del que ya que se pregunte tenía, ¿no? O sea, y sepa y que puedan encontrar fácilmente la información. Nice. Y es que fíjate que te cuento una anécdota. Cuando estábamos haciendo unas series para Telehit, y nos decían, oigan, ¿y ya está masterizado para el estándar de Telehit? Nosotros de que sí. Íbamos empezando de que claro que sí. No sé. Entonces se cuenta que lo que hacían ellos era, bueno, lo que hacían últimamente para que no sonara como el HBO de la tele, que oye, es que no sé qué, se callaban y era el, ¿no? ¿Te acuerdas? Que en la tele normal. Sí, claro. En la tele normal, en la tele sí, de cable o abierta, era de que una película estaba de que hablaba y interferencias. Se callaban y el viento así, todos los ambientes por encima de toda la voz, ¿no? Eso pasaba porque había una compresión demasiado grande. Claro. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y cuál es esa compresión? Y nos llevan a Televisa de aquí, nos dicen, es que la misma compresión la de aquí es la de Telehit de allá. Bueno, pues vamos a ver. Metemos la pista y la compresión era un botón, ¿verdad? O sea, literal presionaban un botón y era el compresor. Era compresión. Sí, o sea, y no podías imitar esa compresión. No, eso era lo que tú tenías que hacer, prepararte para ese tipo de compresión. Órale, qué loco. Entonces, está muy interesante eso. Lo que hacías es terminabas haciendo dos mezclas, la mezcla para cine y la mezcla para televisión. Sí, porque así ya no sonaba ese peleo entre esa pelea entre todos los ambientes y la música y la voz. Y la voz obviamente siempre salía ganando, ¿va? Que luego, o sea, que se acostumbraban a la cadena de, digamos, la compresión o no sé qué más usara para que tuvieras estándar. Exacto, entonces ellos llegaban y esto es para todos. Sí, ok, déjame ver o sea, ¿qué estás metiendo? Sí. Entonces, bueno, pues ya veíamos el aparato, bueno, el aparato es tal, ok, ya, bueno, en base a eso, pues voy a mezclar y voy a hacer mis compresiones y no me voy a pasar de tal grado, ¿no? Entonces, eso es justamente, creo que, con esto voy al tema de que siempre, yo me acuerdo cuando tomábamos las clases de mezcla y de producción y demás, siempre nos terminaban diciendo, es que no hay reglas. Pues sí, no hay reglas para la creatividad, pero definitivamente tiene que haber una regla para el volumen, o sea, para la compresión. Claro que lo hay, exacto. Yo estoy todo de acuerdo. Entonces, ahí en ese sentido sí, porque si no empieza eso, ¿no? El libro famosísimo de la guerra de los... De Loudness, eso. Sí, de Loudness. Entonces, sí, va en ese sentido y creo que el estandarizar también la parte acústica va muy de la mano, ¿no? Claro. En la página que tenemos ahí de Instagram, pues siempre, o sea, ponemos de repente de que ¿qué es más importante? Nomás para generar polémica, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante, no? ¿Qué es primero? ¿El equipo o la acústica, no? Y toda la raza de que no, pues el equipo, ¿con qué voy a empezar a jalar? Y de que, vato, sí, pero si te quieres hacer profesional, güey, lo primero es tu cuarto, güey. O sea, sí, ¿sabes? Totalmente. Pero es que esa es la emoción humana, es muy difícil frenar eso. Pero sí, o sea, súper de acuerdo. De hecho, o sea, yo me siento un poco culpable aquí hablando con ustedes que yo no soy alguien que tiene un muy buen tratamiento en donde trabajo en los lugares, pero la verdad soy alguien consciente en ese aspecto y digo, en algún momento voy a llegar a esto y voy a estar más que feliz con estos rollos. Claro. Y pues bueno, ya para resumir todo, ahora sí que eso es o sea, esa frase que dijiste tú es lo más importante de este podcast. ¿Qué es primero? Que es primero, ahora sí, que la acústica es primero, o sea, si quieres ser profesional es primero. Claro. ¿Por qué? Si no te van a pedir este tipo de cosas donde tú podrías trabajar antes en tu casa, sí, o sea, no tienes que tenerlo, pero después está bien ir a un estudio profesional y darle esta como pasada profesional, ¿no? Claro. A tu rol. Las ganas son primero, luego la acústica y luego el equipo. Y luego ya que te llegue dinero. Sí, exacto. Luego ya que te llegue dinero. ¿Algo más que desees agregar? Pues no, nomás venía a charlar y que me la pasé muy ameno con ustedes, la verdad. Espero que haya otras versiones y me vuelvan a invitar. Sí, claro que sí. Fue todo un gusto, la verdad, y ojalá pudiéramos hablar más de música y cómo influye estos detalles y más detalles, no nomás de esos. Y sí, o sea, bien, como bien dices, el hecho es de que, bueno,
ya hablamos como de la parte del estudio, luego viene la reproducción, ¿no? O sea, en dónde se reproduce, en qué bocinas, en qué espacio, ¿no? Y viene toda esta parte, el post de cómo escucho yo mi música también, ¿no? Entonces eso puede ser una segunda parte también. Sí, lo hacemos la parte 2. To be continued. To be continued. No, pues muchísimas gracias, la verdad es que mucho gusto, muchas gracias. Igualmente. Y que nos veamos próximamente. Claro que sí. Y pues muchas gracias a ustedes, estamos viéndolos. Pues escriban ahí sus comentarios de lo que les gustaría que platicáramos. Pues nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.